solamente Sergio Muñoz, Héctor Espinosa. Muy distintas las causas, ¿no? Es verdad, pero eventualmente relacionadas. Y estamos hablando de las cabezas de la Policía de Investigaciones, las últimas dos involucradas en estos casos. Esto tiene, por supuesto, también una pata, una arista política. Una consecuencia. Consecuencia, claro. El ministro de Justicia, Luis Cordero, anoche aseguró que tras la salida de Sergio Muñoz de la PDI, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, también debería evaluar su renuncia. Y esto es por la inminente formalización en su contra, que se realizará en mayo, que tiene que ver con omisión de información relacionada con delitos cometidos en el marco del estallido social. De ahí lo que yo les mencionaba al comienzo, que hay varios que marcan una diferencia, ¿no?, entre lo de Sergio Muñoz, que es por acción, y lo de Ricardo Yáñez, que sería por omisión. Pero lo cierto es que ahora el ministro de Justicia considera que el mismo Yáñez debiera revisar si es que renuncia o no al cargo. Sobre la materia de división en el oficialismo, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista creen que el general Yáñez debe dar un paso al costado, al igual que Muñoz, el Partido Socialista llamó a distinguir ambas situaciones. Daniela Ruiz-Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Fue el pasado viernes cuando el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, presentó su renuncia. Y de hecho el Ejecutivo fue enfático en aclarar, ¿no es cierto?, que esta renuncia había sido una decisión de él, del propio Muñoz, y que no había sido requerido por parte del Ejecutivo. Todo esto al ser consultado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre el futuro de Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, que va a ser formalizado el próximo mes de mayo por responsabilidad de bando en delitos cometidos en el denominado estallido social. El día de ayer habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, lo hizo en conversación con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile. ¿Qué fue lo que indicó? Él fue consultado respecto al futuro de Ricardo Yáñez, y lo que señala el ministro de Justicia es que él esperaría que el general director de Carabineros evaluara su renuncia antes de ser formalizado. Recordemos que cuando se conoce en enero que se iba a realizar esta formalización en contra de Ricardo Yáñez, el Ejecutivo había señalado que no iba a funcionar a través de presiones y que finalmente esa era una decisión que se tomaba en base a los antecedentes que podrían aparecer a partir de la formalización en sí. Lo cierto es que Luis Cordero fue consultado sobre el caso en que Ricardo Yáñez no presente su renuncia de aquí al 7 de mayo. Dijo, bueno, a partir de ese momento el Ejecutivo va a ejercer las atribuciones que correspondan. Fueron las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero. Un tema que ha generado un debate al interior del mundo político. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, enfatizó en que, a diferencia de Muñoz, el general Yáñez está formalizado o va a ser formalizado por hechos que cometieron terceros. Hay una diferencia evidente entre las dos situaciones. El general director de Carabineros, el señor Yáñez, está siendo formalizado por hechos de terceros para asumir la autoridad del mando, pero no porque tenga relación directa con los hechos que se le imputan. A diferencia, ¿cierto?, del director de la PDI, que cometió los hechos directamente él y por lo tanto la responsabilidad penal es distinta. En concreto, Ricardo Yáñez es investigado por su presunta responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el denominado estallido social, cuando se desempeñaba como encargado de orden y seguridad de la institución. Una causa que para el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, es completamente distinta a la que deberá enfrentar Sergio Muñoz y que por ende no amerita la renuncia del general director de Carabineros. Evidentemente el caso del director de la PDI es un caso durísimo, primero para la institución, segundo para Chile, pero las instituciones tenían que actuar. Pero yo creo que son casos completamente distintos, el de la Policía de Investigaciones con Carabineros. Lo hemos dicho desde el día 1, nosotros en el caso de Carabineros hemos visto una verdadera persecución por parte de la fiscal Chong respecto a todos los carabineros que estuvieron presentes el año 2019.
En algunos sectores del oficialismo, particularmente en el Partido Comunista, también al interior del Frente Amplio, se ha generado presión para que Ricardo Yáñez no continúe en el cargo. Es una presión que se viene ejerciendo desde hace ya varias semanas, desde hace meses, ¿no es cierto?, en donde se conoce que el general director de Carabineros va a ser formalizado. En el Partido Comunista, el diputado Boris Barrera manifestó que los últimos hechos que se han dado a conocer son tremendamente preocupantes e indicó que Yáñez debiera hacer lo mismo que hizo Sergio Muñoz, ¿no es cierto?, que es finalmente dar un paso al costado. Dice, acá no hay que dañar la confianza hacia la institución. En esa misma línea, creo que el general director de Carabineros, para no dañar la institución, para no dañar las confianzas, debiera hacer la misma reflexión que hace en este caso el exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile. La figura de Ricardo Yáñez ya había generado debate al interior del oficialismo cuando el gobierno optó por no removerlo del cargo. La diputada de Convergencia Social, Gael Yomans, manifestó que a raíz del caso de Muñoz, el general director de Carabineros tendría que dar un paso al costado. Señaló que este caso tendría que también abrir el debate al interior del mundo político para agudizar las herramientas de fiscalización al interior de las instituciones policiales. Creo que él debiera dar un paso al costado y esa es la señal que él debiera dar. Lógicamente, creo que el debate no se corta ahí. Lamentablemente, en esto hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años. No es la primera vez y por lo mismo creo que es importante la señal que se da desde el mundo político, de fiscalización, de agudizar también las herramientas que se tienen dentro de la institucionalidad y, ¿por qué no, contar ya con un Ministerio de Seguridad? A ver, aquí se abre otra arista, ¿no es cierto?, que es parte de la investigación que se lleva adelante y que tiene que ver con la figura de Dorothy Pérez, que es la Contralora subrogante de la Contraloría General de la República, y también Leonarda Villalobos, abogada implicada en esta causa. Todo esto porque se indaga, ¿no es cierto?, un encuentro entre la Contralora subrogante y la abogada. Información que para algunos senadores podría complicar una eventual ratificación de la Contralora subrogante en el cargo, ¿no es cierto? El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, mencionó que estos datos empañan una posible ratificación de Dorothy Pérez. Escuchemos al parlamentario. Estas situaciones de entrada, que son parte además de un proceso de investigación judicial, claramente empañan su posible nominación para ser Contralora de la República. Pero creo que lo prudente acá es esperar el nombre que el gobierno ratifique para ser examinado por el Senado. Y luego el Senado tiene que pronunciarse. Con respecto a estos dichos del ministro de Justicia, Luis Cordero, ya existieron ciertas reacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ex subsecretario del Interior de Sebastián Piñera, estamos hablando de Juan Francisco Gali, en su cuenta de X cuestionó al Ejecutivo. Dice, el gobierno en el abismo, el desorden es total, el ministro de Justicia, no la ministra del Interior, de quien depende, le manda a decir al general director de Carabineros que espera que renuncie, todo en plena crisis de seguridad. Realmente difícil de entender parte de lo que dijo el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Hoy va a ser un día importante, es el día previo, ¿no es cierto?, a la formalización de Sergio Muñoz, pero podría ser un día clave para la continuidad de Ricardo Yáñez a la cabeza de Carabineros. Katy Tomás. A ver, yo diría varias cosas. Yo creo que la situación del general Yáñez con respecto a la situación de Sergio Muñoz son distintas. En el caso de Sergio Muñoz hay WhatsApp, hay una tal cantidad de antecedentes que yo creo que tiene la situación muy complicada. En el caso del general Yáñez se dice que él habría tenido una omisión en cuanto al deber a los atentados que habrían cometido Carabineros después del estallido social a los derechos humanos. Violación a derechos humanos después del estallido social, y él, como jefe de Carabineros en ese tiempo de orden y seguridad, no habría dado todas las instrucciones necesarias para que no se cometieran estos actos. Es distinto un caso al otro, es distinto, porque son delitos distintos, pero además porque en uno hay una participación directa y en el otro sería una omisión. Pero también habría que ver si existió esa omisión o no, porque si se adoptaron, en principio,
en materia penal las responsabilidades son individuales, entonces lo otro es bien difícil, pero habrá que verlo. Es distinto, pero si la tesis del gobierno o la política del gobierno es que no puede haber un jefe policial formalizado, y me imagino que tampoco un jefe político, etcétera, tiene que irse. Claro, y el tema es que ahí se abriría, me van a perdonar el cliché, pero una caja de Pandora, porque no es el único que está formalizado. Está Miguel Crispi, imputado en el caso... No está formalizado, pero Miguel Crispi... En el caso Convenio. Ya. Está ahí siempre la sombra sobre... Pero Crispi no ha sido formalizado. Sí, yo creo que sí. Sí, es imputado. Imputado, pero no formalizado. Ya, okay, pero imputado. No ha sido formalizado, no Ya. tiene una fecha de formalización. Pero está entonces, imputado, sí. Pero claro, si es formalizado, Sí. ahora, si es formalizado Crispi, si es formalizado Carlos Montes, en Carlos caso de que Montes, pase, claro, claro. en esos casos Debería ser lo mismo. debiera ser lo mismo. Ahora, el tema es que si es que es una política de parte del Ejecutivo y el presidente tiene la facultad de sacar al general director de Carabineros, ¿por qué no lo saca? Estos mensajes que se mandan a través de la prensa a veces uno no entiende si es una facultad propia de Y generan, sí, Dani. y generan un problema innecesario para el gobierno, toda vez que ya estamos escuchando muchas voces del mundo político que han salido a blindar a Ricardo Yáñez, no solamente de la oposición. Desde el Partido Socialista, por ejemplo, la presidenta del PS le decía a La Tercera ayer que aquí había que distinguir ambas causas, ¿no es cierto? Ambos temas. O sea, un problema innecesario que se genera el propio Ejecutivo a través de la prensa y a través de un ministro del cual no depende tampoco la permanencia de Ricardo Yáñez. A ver, Yáñez directamente se relaciona con el gobierno a través del Ministerio del Interior. Es Carolina Toá la que debiera hablar, no el ministro de Justicia. No el ministro... A ver, es obvio lo que estoy diciendo. No sé por qué habla el ministro de Justicia. No tengo idea. Porque es el vocero del gobierno. Pero si hay No, una si el vocero del ministra gobierno es Camila Vallejo, perdón, pero... Sí, pero... No, yo sé lo que tú me estás diciendo. como en sí. los temas complicados, ¿no? Camila Vallejo desaparece ante los temas complicados y aparece Luis Cordero. Pero eso no es institucional. Hay una vocera. Y aparece Luis Cordero y se produce el desorden en el gobierno porque en realidad o habla la vocera o habla quien está a cargo, que es Carolina Toá, no Luis Cordero, pero aparece él en reemplazo de Camila Vallejo. Ya, eso es una. Pero lo segundo es, ¿cómo se mandan estos recados si Yáñez depende del presidente de la República? El presidente de la República podría llamar a Yáñez y le dice, general, usted se va. O le pide la renuncia y como hicieron con Muñoz, le dieron 72 horas para que él presente la renuncia si no lo echaban, para que sea más estético. Que podrían hacer lo mismo con Yáñez. ¿Por qué no lo hacen? Porque tiene que... O sea, aparece Cordero mandándole recados al presidente. Es una cosa rarísima. ¿Se entiende por qué pasa todo esto, Daniel, o no? Sabemos que Luis Cordero ha tenido que salir a responder por distintos casos, por el gobierno, cuando el gobierno está en problemas. Ya, pero no se entiende. O sea, No se entiende. el gobierno está en problemas, más problemas le coloca al presidente Boris. Completamente, pues, o sea, de nuevo lo tiene ahí dejando el espacio a la crítica, los flancos abiertos además dentro de la misma coalición, en fin, algo que hemos vivido en más de una oportunidad por diversos temas, ¿no? Ahora, Dani, ¿qué evaluación se hace en comunicación estratégica, se llama control de daños, de lo que sucedió el día viernes? O sea, con la información que comenzó a gestarse a las 6 de la mañana, el Ejecutivo sin tener información, nosotros enterándonos a través de auditores que estaban viendo que algo pasaba en la casa de Sergio Muñoz, luego una declaración de la ministra Carolina Toá, bastante tardía, ¿no? Yo creo que incluso ya pasaba las 12 del día, en donde ella se refiere al tema, negando una reunión que después sí se realizó. Hubo 3 vocerías de autoridades, incluido el presidente, antes de esa primera declaración que fue de la ministra Carolina Toá, y después terminar el día muy tarde, además, aceptando finalmente la renuncia, una renuncia que se había presentado a las 2 de la tarde. ¿Se hizo algún control de daños de ese pésimo manejo comunicacional del Ejecutivo, una vez más podríamos decir, ante una crisis como esta? Lo cierto es que el día de hoy vamos a ver qué es lo que va a decir, por ejemplo, la vocera Camila Vallejo en relación a el control de daños, ¿no es cierto? Esto en su vocería oficial que hace todos los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque, claro, la renuncia se
acepta el viernes en la noche, cuando esta estaba ya sobre el escritorio del presidente Gabriel Boric y cuando se conoce la querella que anuncia el Consejo de Defensa del Estado, a propósito de este caso, que se demoró muy poco también en salir el CDE. No salieron a hablar respecto a lo anterior puntualmente desde el Ejecutivo. ¿Qué fue lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Que acá la renuncia había sido presentada por Sergio Muñoz y que finalmente esta decisión pasa netamente por él, que acá no hay un cambio de opinión del Ejecutivo, que acá el Ejecutivo no ha sido errático, todo esto considerando que fue el propio Monsalve que en la tarde del día de ayer, o sea, del día viernes, bien digo, dijo que se iban a tomar acciones una vez fuera formalizado Muñoz. Ahora, esto también se contrapone con lo que dice el ministro Cordero, que dice, bueno, debería evaluar su renuncia antes de la formalización. Son muchas contradicciones que el día de hoy vamos a preguntar al Ejecutivo por qué se dan y finalmente qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Con todas estas contradicciones sobre la mesa. Yo creo que el general Yáñez tiene las horas contadas. O sea, si el ministro de Justicia le dice que tiene que salir, yo creo que tiene las horas contadas. Y fíjate que tienen las horas contadas y se produce un asunto bien complejo, porque las dos policías descabezadas. En crisis de seguridad inédita. Exactamente. Bueno, va a ser un día intenso. Mantenemos el contacto contigo. Vamos a estar atentos. Sí, vamos a estar atentos, pero antes sí. Hay que recordar, Katy Tomás, que también hay un tema acá que tiene que ver con la contralora subrogante Dorothy Pérez. Ella el día viernes entrega una defensa, por así decirlo, en base a estas palabras, ¿no es cierto? O esta es parte de las indagatorias que se conocen, en donde se dice que ella se reunió con Luis Hermosilla. Ella entregó una versión, dice, en relación a la consulta acerca de si Dorothy Pérez conoce y se ha reunido con Luis Hermosilla y con Leonarda Villalobos, que es la abogada involucrada, cabe señalar que no conoce, no ha conversado con él, ni ha asistido jamás a una reunión, cena o actividad de ningún tipo con el señor Hermosilla. Y dice, en cuanto a Leonarda Villalobos, en el año 2014 conoció al marido de ella, le tocó relacionarse con él solo como colegas de trabajo en el Ministerio de Educación, pero finalmente son esas las palabras de Dorothy Pérez que también sale, ¿no es cierto?, en el marco de este caso, sale su nombre. Muchas gracias.